Bonadío allanó el domicilio legal de Otesur, la Valle 975, y al llegar estaba vacío. Esto no sería una noticia si no fuera que Otesur es una empresa de la Presidente de la Argentina. Casualidad o no, fue a la misma hora en la que se estaban definiendo autoridades en el Consejo de la Magistratura, donde el juez Bonadío tiene un expediente en trámite por un tema muy pesado, digamos, en relación al que podría ser sancionado. Si el juez Bonadío integra una sociedad comercial y esta sociedad comercial efectivamente está dentro de las 47.000 sociedades comerciales en proceso de evaluación de la IGJ, ¿por qué no produjo el allanamiento de su propia sociedad comercial? Pero no me voy a hacer cargo de las cosas que hace Bonadío. Ahora ustedes fíjense que lo que Bonadío hace es un allanamiento, cosa que yo no pedí. La oposición en el Senado dice que no va a cumplir la Constitución Nacional. Segundo, persecución judicial de jueces. Si eso, conjugado, no se llama golpismo activo, entonces, ¿cómo se llama? Dejo este interrogante al pueblo argentino. El gobierno ya está en un delirio completo, acusa a la justicia de golpismo activo. Realmente hay que reconocer en Capitanich, a pesar de que es una imaginación mediocre, la imaginación. Porque a mí no se me... Vos me encerrás 4 meses en una pieza y no se me ocurre. Bonadío allanó un lugar donde efectivamente no había nada, el lugar estaba vacío, ni muebles había. Que ninguno de estas faltas cometidas por la sociedad son delitos. Este allanamiento a una empresa que trasciende hoy a un lugar donde no hay nada, hecho por el juez Bonadío, a un lugar donde el propio diario Clarín, que pone en tapa el allanamiento, el 10 de noviembre, Clarín informaba que allí no hay nada. El delito que yo denuncio es el delito del incumplimiento de los deberes de funcionario público de aquellos que, debiendo controlar, no habían controlado. La verdad, comparar Watergate o venta de armas con este caso no tiene, pero no tiene el más mínimo asidero. Bueno, ahí tenemos la batalla de Bonadío contra el gobierno. La batalla que, déjame darte 2 detalles importantes que me decían hoy en un importante despacho del Gobierno Nacional cuando pregunté y consulté puntualmente sobre el caso Bonadío. Me decían 2 cosas. La primera, en el Consejo de la Magistratura, Bonadío, si todo se da como se tiene que dar, no puede pasar de marzo del año 2015. Bueno, ayer Julián Álvarez era muy contundente respecto de que había una aceleración muy fuerte de las causas contra Bonadío, que son unas cuantas, ¿no? Otra cosa de los 3 tips que me dan. Vamos por el segundo. Me dicen, ojo, porque la estación de servicio en el patrimonio de Bonadío es la punta del iceberg. 20% de las acciones de estación de servicio, exactamente, que es supuestamente algo que un juez no debiera porque no está habilitado para tener comercio. Así me dijeron, hay una bolsa de cosas que hay que investigar. Y lo tercero, empezamos solo por la estación de servicio. Tomando por el punto que escuchábamos recién a Gabriel Morini con Víctor Hugo. Gabriel Morini es uno de los periodistas que más respeto en términos de información judicial y como colega. Es concreto lo que estaba dando los detalles puntuales con respecto a Bonadío. Y lo que dicen, o con lo que sostienen el Gobierno Nacional, es lo siguiente. Dicen, hay unas causas en el Consejo de la Magistratura, en la cual Bonadío estaba muy complicado, que iban a avanzar de manera natural, Sergio, así es. Y que lo que dicen que Bonadío, como veo que estaba acorralado en esta situación, lleva el tema Otesur a un límite de no retorno para que si se ejecutan esas mismas causas que tiene abierta en el Consejo de la Magistratura por carácter natural, automáticamente como me dijeron, se campañolice. Y que automáticamente diga que, total caso, para mí, totalmente distintos los casos, Sí, y él diga automáticamente, por esto que hice en Otesur o por esto con la Presidenta de la Nación, automáticamente se me está persiguiendo mi carrera judicial. No hay que desdeñar, o al menos dejar de señalar, la falta de timing que ha tenido el Consejo de la Magistratura, porque efectivamente las causas que tiene Bonadío estaban muy maduras, algunas de ellas, particularmente la de la hemofilia y la de Tandanor, como para sacudirlo hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Por alguna razón estaban cajoneadas. Pero antes de presentar a las diputadas que van a estar acompañándonos para tratar este tema, lo que queremos decir, al menos lo planteamos siempre acá en 3P y lo dije yo, hay una realidad, la empresa de la Presidenta de la Nación tenía irregularidades, faltas menores, vamos a decir, en lo que yo sostengo, de lo que yo vengo investigando desde hace muchos años,
todo lo que tiene que ver con la Presidenta Nación y sus empresas y su patrimonio, siempre es raro. Siempre hay una vuelta de rosca que se traba, que evidentemente algo pasa. Por lo tanto, sería lógico que la Presidenta, de manera urgente, solucione todo eso para que estas cosas no avancen. Lo menos que uno puede pedir es lo que el presidente recién tenga los papeles en regla. Es lo que decíamos recién. La Presidenta se supone que no tiene que agarrar a su contador y a su abogado y decir... Che, poneme los papeles bien. Si tengo que pagar 100, yo pago 105 y 5 días antes. Ponémelo pelpa como corresponde. Está con nosotros Claudia Neira, legisladora porteña Frente por la Victoria. Claudia, gracias por venir. Y está Patricia Fede Ferrari, diputada nacional. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Siempre están las dos ¿Qué parte? alegres. Estaba mal. No, siempre están alegres. Patricia siempre es una... ¿Qué opinan? ¿Hay una batalla en ciernes entre el gobierno y el Poder Judicial, o Comodoro Pi, o los jueces federales, encarnada a través de Bonadío? ¿Empezás vos? Como quiera. Bueno, qué educadas, qué civilizadas. Después de lo que acabamos de ver hace un rato, me parece que nos corresponde mínimamente dar una muestra de capacidad de diálogo con puntos de vista diferentes, pero mostrando otra cosa. A mí me parece que antes de hablar de batalla, lo que nosotros tenemos que decir es que acá hay un desconocimiento del funcionamiento del sistema democrático republicano, en el cual no se están respetando la división de los poderes. Entonces, la Presidenta no cumple con el rol que tiene que cumplir y entonces, en vez de dar el ejemplo, se está apoyando en todo lo que es el Estado, con toda la fuerza y el rigor que tiene, para defenderse de lo que considera que son acusaciones que a su investidura, en vez de ser ejemplificador ante la sociedad, no debieran estar preguntándole. Bien, pero una cosa no quita la otra. Es posible que la Presidenta tenga flojos sus papeles, como decíamos recién, pero también es posible que Bonadío tenga aún más flojo su trayectoria y eso no tiene que ver necesariamente... De todas maneras, el juez Bonadío... Pero digo, eso no tiene necesariamente que ver con interferir un poder en el otro. Pero confunden las cosas, porque si el juez Bonadío supuestamente tiene causas en su contra, aparecen en este momento que investiga la Presidenta. No. Digo, yo quiero decir una cosa, aparecen públicamente en el marco de una discusión general. Yo prefiero plantearme lo siguiente. Nosotros hace muchos años, los que me antecedieron, y yo que ya llevo 3 años de diputada nacional, pidiendo una ley de acceso a la información pública. Y mientras nosotros no logramos que el gobierno se anime a debatir y a dar una ley de acceso a la información pública para que los datos del Estado y lo que pasa dentro del Estado sea accesible para todos los ciudadanos, para los periodistas que quieran investigar, para los políticos que tengan que controlar, en vez de tener un acceso a la información pública, lo que tenemos es una Presidenta que usa discrecionalmente datos reservados para largarlos en el momento que le place, que le conviene ante algún tipo de problema personal. Eso realmente es una falta grave. Diputada, antes de cederle la palabra a nuestra otra invitada, ¿no cree que también puede existir que un juez utilice sus causas para beneficio personal? Con ese timing... A ver, está comprobado, y acá no queremos ni defender a la Presidenta, ni masacrar a Bonadío, ni masacrar a la Presidenta, ni defender a Bonadío, pero está comprobado que los datos que intentó obtener Bonadío mediante un allanamiento, en el cual primero se enteraron los medios, lo podría haber obtenido de otra forma. Yo quisiera aclarar una cosa. A mí me parece que acá hay una colisión de poderes grande, no solamente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, sino entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, todos los proyectos que estamos tratando, el Poder Ejecutivo se reserva para sí funciones que son propias del Poder Legislativo. Yo había planteado decir, no me voy a poner a discutir punto por punto lo que pasa con el juez Bonadío. Me parece que una manera de echarle luz al asunto es decir qué rol le corresponde a cada uno. Y lo que sí me parece en este caso es que la Presidenta hizo fortuna desde que están en la presidencia haciendo uso discrecional de información reservada. Dicho por ella, o sea, la compra de los $2 millones, la compra de terrenos valiosísimos a precio vil. Y ahora está haciendo lo mismo para defenderse de esas averiguaciones. En cuanto al tema de su inocencia o no, me parece que es algo que lo tiene que determinar la justicia y que me parece que tanto la justicia, para determinar la culpabilidad o no del enriquecimiento o no, o el lavado o no de la cuestión de los hoteles de la Presidenta, tendrá que pasar por el filtro de la justicia. Lo mismo las causas de Bonadío. En este momento, donde toda la ciudadanía ve que hay bombardeo de todos lados, me parece que hay que hacer un poco de análisis
de instrucción cívica. Claudia, ya te doy la palabra, pero como tengo miedo de lo que puedes llegar a decir, primero te voy a tener que poner la placa de protección al menor, ¿te parece? ¿Cómo no? Ahí estamos, ahora sí. Claudia, ¿vos crees que hay golpismo y que en todo caso Bonadío es la punta de lanza o el ariete de una movida golpista, como dice Capitanich? Yo creo que es un mandadero judicial. O sea, acá hablar de una colisión de poderes o de un conflicto entre Bonadío y el gobierno es ignorar absolutamente primero cómo se dio este procedimiento absolutamente irregular, que cualquiera que tiene, creo que mis alumnos de la Facultad de Derecho saben que esto fue un procedimiento. Lo primero que se sabe es que si uno puede ir a un organismo y pedir información sin allanar, debe hacer eso y no allanar. Esto lo decía recién Juan Cruz, creo que es algo que lo sabemos todos. Pero además cómo se dio la dinámica, ¿no? Programa de la Nata, denuncia de una diputada que decía: yo no pedí allanamiento, yo denuncié por incumplimiento de los deberes de funcionario público a la IGJ por no control. Eso también, o sea, nadie que denuncia pide un allanamiento. O sea, eso es... Sí, como no puede pedir medidas, por supuesto que puede pedir medidas. Pero... ¿Y cuál sería el propósito? Si fuera así como vos decís y hubiera algo de complot, por llamarlo de algún modo, o al menos de organización de más de 2 o 3. Yo lo que creo que acá hay es un juez que está muy comprometido, que tiene 9 causas que lo tienen absolutamente contra las cuerdas, y entonces lo que hace es emplear un poder que tiene en función de su función como juez para poder sobrevivir día a día, haciéndole algunos mandados a algunos sectores del poder que tienen interés de golpear al gobierno. ¿Y cuál es de alguna manera lo que pretende instalar o lo que se pretende instalar desde un relato opositor? Es decir, bueno, cuando el gobierno sale a defenderse, lógicamente, porque no se pretenderá que frente a algo que no es una investigación judicial, que es una opereta judicial, claramente una operación, clara y sencillamente una operación, entonces salir ahí a decir: el gobierno, pero lo que decía recién la diputada, sí. el gobierno viola la división de poderes, esto es una embestida contra el Poder Judicial. No, de ninguna manera. Esta es una posición de un gobierno que pone luz y clarifica que esto no se trata de una investigación judicial, un gobierno que se ha sometido sistemáticamente a todo tipo de investigación a la que fue sometido. Hay que reconocer que el patrimonio de los Kirchner nunca estuvo muy claro. Mirá, eso corre por cuenta tuya, no es lo que hasta ahora batallones de periodistas y de jueces han puesto sobre la mesa, porque nada de lo que decía la diputada sobre distintas cuestiones sobre el patrimonio de los Kirchner, no sé dónde lo sacan. Pero eso es muy... diputada, lo he investigado, bueno, entonces hace la denuncia. Lo he investigado y se han hecho denuncias de acuerdo a las investigaciones, sí. Incluso cuando el diario Clarín eran amigos del gobierno nacional y nadie hablaba de eso. Un mandadero judicial como Bonadío, lo único que encuentra pero se encontró es una realidad. presentación tardía. Mire el detalle puntual. Ya la dejo, diputada. Sí. Mire el detalle. Se encontró que Otesur tenía irregularidades. No, Otesur no tenía irregularidades. Lo que había era fallas administrativas en la presentación de documentación que además, por otra parte, es la misma situación en la que se encuentran un montón de sociedades que están siendo hoy revisadas tardíamente por la IGJ en una situación que existan 40.000 no libera de culpa. Pero tiene toda absolutamente transparentada su situación. Pero yo creo que hay un montón, debe haber, así como hay un montón de sociedades anónimas que no tienen ningún tipo de error administrativo, lo que sea, que corre por cuenta del dueño de la empresa. Ahora, a usted, diputada, ¿no cree que la presidenta de la Nación debería tener precisión quirúrgica en sus empresas? Mira, Juan Cruz, yo creo que si lo que vemos día a día es que la imagen de la presidenta no solo baja, sino crece, es porque la gente en la calle sabe distinguir de una presidenta que trabaja desde la mañana hasta la noche, poniendo muchas veces cuerpo y alma, y cuando digo cuerpo y alma lo digo literalmente, con un nivel de agresiones, pero que no se han visto nunca en la historia de la Argentina, salvo en un pequeño periodo que ha sido el del peronismo.
frente a todo eso, frente a esa presidenta, la verdad que mirar con lupa si presentó 2 días tarde o presentó 3 días tarde una sociedad que por supuesto no es ella está, ¿sabés lo que está haciendo? Está gestionando los destinos de la nación, se está peleando con los fondos buitres y ustedes se están fijando y estamos diciendo que tendría que tener precisión quirúrgica, sí, que no lo sé si hubo una presentación 2 días me más tarde parece o que no, sí. que lo dirá la justicia, que no es ningún delito ni es nada, si es que lo es. No hay relación entre una cosa y la otra necesariamente, se puede ser un gran presidente y se puede dar la vida por la patria y al mismo tiempo ser un desprolijo en los papeles, cosa que no debiera un presidente. Por supuesto, pero no digo, pero creo que no es el caso. Sí. La IGJ por lo menos debería, no sé, ser intervenida o pedir explicaciones o alguna renuncia, porque no puede ser que la excusa sea que un organismo que debe controlar sociedades, con todo lo que pasa a nivel mundial con las sociedades, sea tan poco eficaz en el control. La segunda, a la presidenta de la Nación, mal que le pese el Frente para la Victoria, la están investigando en sus relaciones comerciales con Lázaro Báez, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza. O sea que si esto es un tema con Bonadío solamente, me parece que se están olvidando una parte importante de la investigación. ¿Usted cree, como algunos sospechan, que detrás de la intención de Bonadío está articular las sospechas respecto del lavado de dinero? Sergio, yo no quiero meter, o sea, me parece importante, si yo vengo de un partido que cuando al gobernador de mi provincia, que se extendió demasiado en el tiempo porque tuvo 3 mandatos, con lo cual se le complicó mucho las cosas, y tuvo una acusación de enriquecimiento ilícito, era senador, pidió licencia, dejó su fuero, se sometió a la justicia y cuando la justicia finalmente falló, entonces volvió a asumir fueros y su lugar. Me parece que, estando el vicepresidente Budó en la situación que está, tantos otros funcionarios, más lo que está pasando ahora con la presidenta, me parece que tendrían que dar el ejemplo mostrando que acá, si son irregularidades, el Estado no está cumpliendo con su función y eso merece... Pero si tenemos un juez denostado como está denostado en este momento Bonadío, una diputada como Margarita Stolbizer, a quien le mando por supuesto toda mi solidaridad, denunciada porque está cumpliendo con su obligación de, si detecta irregularidades o un posible delito, decirlo, me parece que hay una persecución excesiva y que realmente muestra que lo que el gobierno quiere decir es que el gobierno se merece fueros, se merece impunidad, el sinónimo de poder es inmunidad. El colega hace así con la cabeza. Pues seguramente, no vamos a Claudia, hace que no con la cabeza. Fíjate una cosita que lo hemos discutido. No, me reía porque decía que Stolbizer investigó, me parece que Stolbizer no investigó nada. Digo, no, esto lo hablamos, Ferrari. Miró el programa de la Nata, como hacen siempre. No es que miró el programa de la Nata, lo logramos recién acá. Yo no vi el programa de la Nata. Esto lo planteamos cuando presentamos, venimos llevando el tema, dijimos, Margarita Stolbizer, patio de mitad de cancha, recibió la delegación jurada, hubo denuncias, fue una denuncia general, casi un pedido de informes como legisladora. Pero a lo que yo voy, y quería tomar algo que estabas diciendo vos antes de terminar tu apreciación con respecto al tema de las irregularidades y esa precisión quirúrgica que debe tener un presidente. Hace un tiempo acá, en esta mesa, discutíamos con Sergio el tema del casamiento de Insaurralde. Y vos decís, ¿por qué me estoy yendo al casamiento de Insaurralde? Porque hablábamos del decoro, de lo que debe tener un diputado nacional, un miembro del Poder Ejecutivo, un presidente, un gobernador, sobre la investidura y el lugar que ocupan. ¿Sí? La investidura es el lugar que ocupan y que estamos perdiendo eso. Y vos recién lo decías claramente, decías, bueno, pero la presidenta no puede tener precisión quirúrgica o estar al tanto si su empresa... ¿No crees que sí? Yo no dije que no puede, ni dije que no lo haya hecho en este caso porque yo no lo sé. Yo lo que digo es otra cosa, lo que digo es, primero y principal, que acá estamos hablando de un juez que hace 10 años atrás, los mismos que ahora... Pero no discutamos las personas ahora, discutamos el caso pero puntual sí es importante hablar de las personas, porque cuando hablamos de... O hablamos de... Vos querés hablar del decoro. Yo quiero hablar de la situación de la presidenta y su patrimonio. Bueno, pero para hablar de la situación de la presidenta y su patrimonio, vos tenés el Poder Judicial. Un Poder Judicial que ha investigado este gobierno como pocos gobiernos han sido que procesó a su vicepresidente. Y que no hay, respecto de la presidenta, ninguna absoluta imputación que hoy tenga ningún tipo de asidero legal. Bueno, con lo cual... Hay investigación en curso. Ilícito
que fue cerrada en tiempo récord por el juego juez Ollarvide. Que fue archivada. Porque el Poder Judicial para algunos... Si hablamos de jueces con problemas en el Consejo de la Magistratura, tenemos que señalar a Ollarvide y un grado de protección de parte del oficialismo interesante. A ver, estamos hablando de un fuero, que es el fuero federal, si querés que coincido absolutamente con vos. Si hablamos, hoy el prócer Bonadío es el mismo juez que hace 15 años atrás cobraba 3 sueldos, todos lo sabemos, uno de la DEA, uno de la CIDE. La discusión es siempre pero esa era la época en la que no había decoro. Pero en la Argentina, por suerte, no, pero Juan Cruz, creo que es importante que sepamos esto, porque decimos, se está perdiendo el decoro. No, nosotros tuvimos una etapa de la historia en la que realmente no había decoro, en la que realmente había una absoluta impunidad en el poder, donde había un despilfarro absoluto e impunidad en el manejo de los patrimonios de cada uno de los funcionarios políticos. Este no es el caso de este gobierno. Este es un gobierno que transparenta sus cuentas. Este es un gobierno que ha sido investigado como pocos, y es una época, me parece, además, mirándolo como vos lo mirabas en términos globales, es una época distinta, es una época donde ni la sociedad, ni los funcionarios políticos, ni nadie se le ocurriría hacer cosas que se hacían hace 15 o 20 años atrás. Discúlpame. No, porque hablamos de perder Ricardo el decoro. Ricardo Jaime no tuvo decoro alguno. Creo que estamos... Por eso, o sea, este gobierno tiene Ricardo Jaime que no tuvo decoro alguno. Tiene... O me vas a decir que Ricardo Jaime tuvo decoro. A ver... Pero es el único gobierno en la historia que tiene un vicepresidente procesado, acusado de haberse comprado una fábrica de servilletes. Es el único gobierno que ha sido investigado con lupa mientras logró... Eso está bien. Mientras logró... Eso está bien. Niveles de avance en la materia en la que vos te puedas imaginar, hubo una oposición que en lugar... Por eso está así la oposición. Vos sabés, Sergio, que es así. Porque la oposición... No, pero digo, tiene que ver... No está mal mirar con lupa un gobierno, por más que dé la vida por la patria. Se debe mirar. Buenísimo. Por eso yo empecé diciendo, está buenísimo. Tanto es así que está buenísimo que yo digo, la investigación judicial siempre, de hecho Bunú se somete a la investigación judicial, absolutamente. Es muy diferente una investigación judicial que una operación política disfrazada de investigación judicial. Si Vudú pidiera licencia, sería más transparente todo. En serio a la investigación judicial. Esa es una, a ver, si un funcionario tiene que pedir o no pedir licencia cuando está siendo sometido a un proceso penal, es una vieja discusión. También tenemos un jefe de gobierno que está en la misma situación. Que debería pedir licencia, a mi juicio. Es una discusión y se puede dar y uno puede pensar que sería preferible o no. Pero digo, me parece que lo que no se puede soslayar es que frente a toda investigación judicial hay un sometimiento y, como te digo, bienvenidas sean todas las investigaciones, porque para eso estamos, para que a uno se lo investigue y para uno someterse a la justicia, no a las operaciones políticas de un juez que porque está siendo investigado y está contra las cuerdas, saca de la galera cualquier Pero hay una realidad, y ahora dejamos a la diputada, hay una realidad que este gobierno también usa información privilegiada, como decía la diputada, a su conveniencia. Pero ahora lo seguimos discutiendo. Pero ahora le hago una consulta, diputada. Sí. ¿No cree también, y me voy a usar una frase que usó ayer Julián Álvarez que me gustó, ¿no cree también que la oposición por momentos se transforman en pistoleros judiciales usando las denuncias? Yo creo... Tiramos denuncias, denunciamos lo que sea, denuncias infundadas, sin ningún tipo de problema, leen una nota en el diario. ¿Por qué me ha pasado? Nos ha pasado siempre que hacemos un informe acá, en una noticia en el diario aparece un diputado chirolita diciendo presento la denuncia por... Y los fundamentos de la denuncia son lo que leyeron en el diario 3 horas antes. ¿No cree que también un uso y abuso de el denuncio y denuncio total después? A mí me parece que el sistema, como lo está haciendo funcionar, el sistema político, como lo está haciendo funcionar el gobierno, está generando todo este tipo de cosas. Porque si hubiera aceptación, y es una regla que tiene en este momento el Congreso de la Nación, que no se responden pedidos de informe, los diputados muchas veces no tendríamos que recurrir a las denuncias para aprobar Cuénteme un gobierno que haya respondido pedido de informe, le pido por favor, si conoce alguno. Pero además es gravísimo lo que está diciendo, diputada, porque una cosa es recurrir a la justicia. No es gravísimo. Y ahora pido que es lo que pasa.
cuando vos haces un pedido... Bueno, es grave lo que pasa en la Cámara de Diputados. Yo entiendo, y lo usted que puede quiero decir, decir una no cosa. me responden un pedido de informes a un amparo por acceso a la No, información. no hacer el amparo. Ahora, también... no me contesta la información, es una denuncia por las dudas. No hacer la denuncia por la duda, hacer por la denuncia grave. porque te das cuenta que está pasando ahí un delito y que nadie lo están cubriendo, así como lo cubren a Vudú, así como cubren todas las cosas. Lo que también quiero decir es una cosa respecto a lo que ustedes dijeron sobre el golpismo. A mí me parece que hay una gran imaginación en el tema del uso de la frase, entonces tenemos golpismo activo, cuando me parece que si hay un golpismo es desconocer sistemáticamente la Constitución Nacional como hace el Gobierno Nacional, que cree que una vez que tienen legitimidad de origen, pero no legitimidad de ejercicio. Pero me parece, para hacer una salvedad, que la oposición, que no se privan de decirnos nada, con lo difícil que significa trabajar al lado de gente prepotente todo el tiempo, lo que pasa es lo siguiente: si la presidenta no tiene ningún problema en mostrarse tranquila, es porque no tiene una senadora, como fue la senadora Fernández de Kirchner, acusándolo a De la Rúa y pidiéndole que renunciara. Entonces no hay golpismo acá. El golpismo ya sabemos quiénes lo han llevado adelante. Hoy lo que hay... Un poco fuerte usar la palabra golpismo de parte del gobierno, más allá de que pueda haber operaciones, que lo de Bonadío pueda estar urdido, más allá de todo eso que probablemente se demuestre cierto. A mí me parece que sí. Usar el símbolo del golpe en un país con semejante... A mí me parece que la diputada dijo algo que a mí me quedó, que fue este gobierno, como este gobierno no es funcional, bueno, hay que ver funcional a qué debería ser este gobierno para no recibir... No funciona de acuerdo a la Constitución Nacional. No me cambies de diputada. Bueno, yo escuché, no es funcional. No funciona de acuerdo a la Constitución Nacional, que es lo que tiene que hacer. Me parece que ese es el eje. En realidad acá no hay un juez Bonadío, ese es el tema. El juez Bonadío es un mandadero, es un señor que está contra las cuerdas y entonces le hace el mandado a alguien para ver si logra un poquito de cobertura. Hay algo puntual que... Entonces, ¿a quién le está haciendo el mandado Bonadío y recibiendo de esa manera un poquito más de aire? ¿Quién le está dando aire a un juez que hace 10 años atrás todo el mundo defenestraba? El gobierno le dio un poco de aire, no volteándolo cuando debió haberlo hecho. Mira, no es tan fácil, porque este gobierno, Sergio, no fue por la cabeza de un juez o de otro, porque me parece que esa no es la historia. No, yo estoy diciendo que había y hay muchos y muy manifiestos argumentos para destituir a Bonadío. Por supuesto, pero este es el único gobierno que plantea un debate mucho más profundo que el juicio político a Bonadío, que es democratizar en serio un poder judicial, porque acá estamos hablando de las declaraciones de si se presentó ante la IGJ en término o no determinada documentación, y no se habla de un poder que tiene suprapoderes, que no tiene que dar ningún tipo de... Son los poderes que le reconoce la Constitución Nacional. Y que cuando le reconoce la Constitución Nacional, no le reconocen las leyes que ustedes no quieren cambiar, porque quieren darle a esos jueces la impunidad para que puedan hacerle los mandados como les hacen todos los días. Claro. En función de los intereses de ustedes. Pónganse de acuerdo, o la oposición no servimos para nada, o la oposición somos maravillosos que tenemos hasta los jueces. Tenemos a los jueces de mandadero, por favor. Me parece que le da la mano. Para denunciar sirven, para trabajar sirven un poco de agarro un argumento de lo que preguntaba a Sergio recién. Me parece que estamos en una época donde la palabra golpismo se usa con un facilismo, la verdad, demasiado. Cualquier cosa es destituyente, cualquier cosa es golpismo, cualquier cosa es un intento de desestabilización del otro lado. Pero lo que voy puntual es, este gobierno, así como ha hecho cosas muy buenas, este gobierno tiene a su principal funcionario que se tenía que encargar de luchar contra el narcotráfico denunciado por aportar 40 toneladas de efedrina al narcotráfico. Tiene a su vicepresidente denunciado, lo tiene a Ricardo Jaime, lo tiene... hay corrupción en este gobierno. Ningún gobierno que está 11 años en el poder en ningún lugar del mundo pasa por 11 años de gestión sin tener algún funcionario con algún nivel de imputación por algún delito de corrupción. Esta es una realidad en el mundo. Y esto es correcto frente a un gobierno que lo que hace es someterse a la justicia y permitir con total transparencia que sus funcionarios sean investigados. De acá a decir que este gobierno, que es un gobierno que trabaja en función de los intereses de su pueblo todos los días del año, es un gobierno corrupto, me parece que hay un abismo impresionante. Lo que el gobierno debiera hacer hablando y me parece que realmente pueblo, eso es golpismo, es golpismo abrir el diario y ver el gobierno corrupto cuando
claramente No, todos lo que hay una esto realidad no es que con ese mismo fascismo lo que yo voy es, no sé si recién fue la diputada lo que lo remarcó, pero a ver, yo recuerdo a la presidenta de Nación con De la Rúa en el gobierno pedir la renuncia abierta, literal y directa del presidente Pero de vos Nación. me estás comparando el gobierno de la Rúa. Era tan constitucional lo como el de comparar Cristina. tranquilamente, ¿por qué Por no lo puedo supuesto, comparar? el gobierno de la Rúa, que estábamos en un momento donde estábamos ¿Pero por qué no se puede llegando comparar? al fondo, no, porque no lamentablemente podés comparar. Porque Bueno, tenías- preguntale a la Son cantidad de dos los cientos de miles que se han quedado sin democráticos. trabajo. ¿Qué Uno opinan? horripilante y el otro más o menos, pero son iguales Pero los me dos. parece que, primero y principal, ningún gobierno que se precie puede subirse arriba de un helicóptero y escaparse. Pero esto fue después antes, de Los pedidos de reducirle, renuncia de ese entonces después de descontar, de hacer ajuste con el Fueron salario, antes. con el salario de los trabajadores. A lo que yo voy, aquí con los voy. Y si hoy jubilados, aparece, con el haber de vamos a los suponer que hoy jubilados, aparece una Cristina Kirchner de pidiendo la entregar- renuncia pero de... Cristina Kirchner todavía está arreglando las cuentas del gobierno No, de la eso Rúa. no, eso no, eso no. Pero son dos cosas Eso no. distintas. Todavía, Una- pero fíjate, por Pero, favor, Claudia, ¿cómo son vas dos a decir cosas que no? distintas. ¿Querés hablar del Claudia- origen de la deuda que hoy estamos enfrentando? Pero pará. ¿No tiene nada que ver el gobierno de la Estamos Rúa? en 2014 y pero siempre estaban discutimos el entregando el 2001. país. Pero Juan está bien, Cruz. pero el hecho Estaban de... entregando el país. ahora el hecho de Chevron que un no. gobierno... el Ahora hecho Por de- Chevron favor, no. Chevron, Pero estamos... esperá. El 40 años de concesión a Chevron y me decís que no están entregando el país, claro. El hecho de que un gobierno crea Si y querés tenga... hablamos de Chevron y Perdón, hablamos de lo el que hecho- implica Vaca Muerta y lo Claudia. que va a implicar para el futuro de este país Vaca Muerta. El hecho de que un gobierno crea y hasta probablemente tenga elementos para creer que es el mejor gobierno de la historia, no invalida que si alguien lo critica, le permita eso considerar golpista a quien lo critica. Y del mismo modo, si otro gobierno es el peor de la historia, como pudo haber sido el de la Rúa, tampoco habilita a alguien a pedir la renuncia, porque eso también es golpista. Mira, Sergio, vos creo que, sabés, yo soy una persona que creo absolutamente en el debate, en someterse a las críticas, en someterse a todas las discusiones de las personas, incluso de las personas que muchas veces a uno lo insultan simplemente por pertenecer a un proyecto político, cosa que a veces sucede porque en ese estado está un sector minoritario de la sociedad. Y yo creo que hay que seguir discutiendo, porque de eso se trata, porque uno tiene argumentos. Ahora, entre las críticas y montar una operación política a partir de la función judicial para ampararse Estamos de frente acuerdo. a Vos una dijiste situación antes- vos dijiste antes que y un gobierno- haciéndole los mandados a alguien, eso sí es golpismo. Vos dijiste que antes Porque, que... porque hay alguien que le está haciendo hacer ese mandado. Vos dijiste antes que es imposible imaginar que un gobierno a lo largo de 11 años no tenga denuncias, Algunas, causas sí, por judiciales, supuesto. etcétera, etcétera. ¿Vos conocés algún gobierno que a lo largo de 11 años en el mundo no haya tenido operaciones en su contra? Por favor. Sí, pero pocos en este país, Por favor. pocos como este gobierno. 11 años en el Y si poder. mirás las De la Rúa operaciones- puede decir lo mismo, 11 años Menem en- puede decir lo mismo, 11 Alfonsín años- puede decir lo Pocos mismo. como este gobierno. 11 años en el poder, las mismas personas en el mundo, salvo en las teocracias o en las dictaduras, no ¿Qué existen. diría Es Ilia directamente- entonces? Es directamente ¿no? ¿Qué proporcional. diría- Mira, qué es diría directamente Ilia? proporcional. ¿Qué diría Frondizi? ¿Sabes con qué es directamente Exactamente. proporcional? Con la capacidad con la capacidad política que tiene la oposición. Cuando vos tenés una oposición que tiene capacidad política, que va construyendo políticamente una alternativa, bien. una oposición sólida, vas a ver que en realidad no hay tanta operación, Pero bueno, porque las tenés el- energías de la oposición están puestas Pero en vos no construir. tenés el Acá hay una opositómetro. oposición que está... Bueno, pero vos no tenés el Pero todos opositómetro. sabemos que acá hay una oposición que se levanta y se acuesta pensando simplemente en oponerse y en El denunciar. 70% Por eso de no la- construyen. del- Por eso no hay Vuelvo a Ojalá preguntar. tuviéramos una Tomo oposición lo en que dijo serio. Juan Cruz antes y vuelvo a preguntar. Necesitamos una oposición en serio, Bueno, una yo oposición que te la vamos, trabaje. te prometo, vamos a construir un... Pero No, claro que sí, es Claudia, necesaria. Que por se eso es lo comporte te- como el Pero tener oficialismo una oposición quiere. en serio Eso es lo la que te es. permite pero a vos no vos tenés crecer un también. opositómetro, vos no sabés, no No, podés yo te doy determinar mi opinión, qué es, por qué es una supuesto opinión que en te doy. sociedad. Lo que te Bueno, quiero no preguntar, tengo insisto, la verdad. golpismo era cuando hasta los medios de comunicación y con nombre y apellido eran funcionales a destituir con los militares al gobierno de Ilia. Eso es golpismo. Hoy no hay golpismo en la medida en que cualquier medida crítica, incluso en operación judicial, etcétera, etcétera, no deriva en la destitución del pero, gobierno. Así como vos recién hablabas Eso de los no es medios, ¿no? golpismo. Pero así como el argumento plantea que hay determinados medios que, por ejemplo, el Grupo Clarín utiliza cualquier cosa para desestabilizar, yo te puedo decir que así como vos me estás diciendo eso, te puedo decir que desde el 2003 hasta el 2008 este gobierno fundamentó su
base o su planicie para poder despegar de ese 22% basado en una alianza estratégica con el Grupo Clarín. Y como ya analicemos las tapas del 2013, del 2003 al 2008, cuando se pelean por la cuestión del campo, cómo era automáticamente y sin lugar a dudas la alianza con Clarín. Yo estuve en Venezuela cuando el Tango 01 subía el Grupo Clarín, Radio Mitre y todo el Grupo Clarín, y todos los medios que éramos más o menos críticos como Perfil Nacional nos quedábamos afuera, y en ese momento no salían a acusar a Clarín de nos están desestabilizando. Lo que vos me estás diciendo tiene que ver estrictamente con política. Obviamente con política, pero además tiene que ver, vos estás hablando de un gobierno que asumió con el 22%, me estás reconociendo la capacidad destructiva que tiene puede tener un grupo mediático, el nivel de capacidad destructiva que puede tener un grupo mediático que con una tapa de un diario te mueve el amperímetro político, por eso han ganado elecciones. Y que por supuesto, no resiste el análisis. Tu capacidad de enfrentarte, mirá si este gobierno, cuando se enfrentó al Grupo Clarín e intentó ponerle límites y cambiar simplemente las reglas de juego de la convivencia entre los medios de comunicación, sufrió el ataque sistemático que sufrió cuando lo hizo en el punto más alto de su poder. Por eso pregúntenle popular. a los hijos de Ernestina Noble cómo las han tratado. Imagínate si lo hubiera hecho ¿no sabía cuando que no lo Clarín era tenía. golpista en el 2003? Pero yo no sé si Clarín sabía o no siempre. sabía. La fusión Seguramente Cablevisión y Multicanal la permitió este gobierno. Clarín siempre fue igual. Fue la fusión de que no. Yo lo que te digo es que uno se enfrenta Entonces, denunciar hoy golpismo frente a aquellos que con los que te aliaste... Primero y principal, a ver, cuando estamos hablando de golpismo, no hablemos lo única y exclusivamente de Clarín. Del ministro. Hablemos, ahora, yo quiero Capitanich. decirte que si vos tomás las tapas del diario Clarín, vos tomás las aseveraciones de muchos políticos de la oposición, que desgraciadamente no tienen un discurso como el que acaba de tener la diputada, sino muchos otros que tienen un nivel, un nivel de discurso realmente violento, uno escucha cosas tales como este gobierno se tiene que ir ya, no podemos esperar ni 2 días más. Pero le voy a plantear algo, diputada. Yo le puedo asegurar, para mí esto es política, para mí eso es política. Esto es sistemático. No, pero yo le voy a preguntar algo. Y le voy a decir, yo, diputada, le puedo asegurar que si vamos a los distritos o provincias que no gobierna el kirchnerismo, en esas provincias o en esos lugares, la oposición, que es el kirchnerismo, es exactamente lo mismo. Pero se lo puedo asegurar. ¿Ustedes quieren discutir si la palabra golpismo que usó Capitanich está bien o mal? Está pésimo. Yo lo que te digo, lo que me parece que tenemos que discutir va más allá de eso, es mucho más profundo. Es verdad. Lo que estamos discutiendo es si podemos poner en discusión cuando una operación política se monta a partir de una supuesta investigación judicial y podemos desde los distintos sectores políticos y mediáticos poner de relieve y diferenciar lo que es una investigación judicial de lo que es una operación política. ¿Conoces algún gobierno en la historia que no haya dicho que frente a una denuncia contra sí hay... Pero lo saben ustedes, Sergio, que esto fue una operación política. Estamos frente a un gobierno que tiene... Estamos frente a un gobierno que ha puesto al general Milani... Al general Milani al frente de una... Bueno, sí, justamente porque hay un aprovechamiento y un abuso de los resortes de control del Estado y de la información para escrachar a los que se oponen, a los que tienen otra mirada, y lo están haciendo descaradamente. O sea, lo del general Milani... que eso es lo que está haciendo. Eso es lo que digo el gobierno. Usted está diciendo que el pobre señor Bonadío, con 9 juicios políticos, que le está haciendo un mandado a ciertos sectores de la oposición para poder tener un poquito de aire, es un pobre señor que está teniendo una embestida de Milani y de los grupos de inteligencia. No, yo estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo y que se entienda claramente, que hoy la Argentina funciona con un uso y abuso por parte del gobierno de los resortes de control del Estado, ahogando a la producción, persiguiendo opositores, y la verdad sea dicha que esto de democracia y de república cada vez se parece menos. Lo que tiene que hacer el gobierno es poner a disposición de la justicia de verdad a aquellos funcionarios sospechados, dejar de armar estos grandes escandaletes
defendiendo lo que es indefendible. Den pruebas. Entonces, pero además ustedes van a acompañar seguramente el juicio político. A mí lo que me ha dado mucha vergüenza, no lo van a amparar. Yo quiero decir Porque algo vamos porque se lo voy a decir a la audiencia. A mí me ha dado mucha vergüenza como argentina haber ido a ver las elecciones en Estados Unidos y que cuando entraba, en vez de preguntarme por Maradona, como algunas otras veces preguntaban, me decían, hay mucha corrupción en su país. Hoy nos están investigando en todos lados porque la verdad a mí me da vergüenza es que acá a mí me da mucha vergüenza tener políticos en la Argentina que tienen vergüenza frente a un país que tiene los niveles de corrupción y los niveles que han tenido. Lo que tenemos que tener nosotros es un país que cuando hay sospecha pone el funcionario... Basta de quererse arrodillar con No, Estados yo no me Unidos. quiero arrodillar. Lo que quiero es que mi país no me haga pasar, la autoridad de mi país... yo lo que digo es que la corrupción... Estados Unidos a mí lo que me da vergüenza es tener un gobierno que me hace sentir vergüenza. Eso. Pero uno puede creer, yo lo entiendo, en Estados Unidos hay corrupción, incluso hay más corrupción que acá, hay otros negociados y justo otra cosa, pero lo que uno no puede discutir es que lo que uno no puede discutir de los Estados Unidos es que la investigación sobre los delitos de corrupción es mucho más efectiva que lo que es en la República Argentina. Eso no se puede discutir. Eso no se puede discutir. Juan Cruz, nosotros tenemos políticos de la oposición que corren a reverenciar a los Estados Unidos. Y hay políticos del gobierno nacional y a llevar que las denuncias de nuestro país a Estados Unidos. No, nadie lleva las denuncias. Le regalan a las empresas de Estados Unidos lo que nosotros no se nos ocurriría regalarle. Por favor, pongámonos un poco a tono con lo que estamos diciendo. ¿Qué se le regala? A ver. Me encantaría saber qué se les regala. Mira, a Chevron, todo lo que es la parte de Vaca Muerta por 40 años. A los chinos le han hecho una base... Vaca Muerta? ¿Qué es toda la parte? Porque a mí me interesaría saber cómo pensarían ustedes explotar Vaca Muerta si no es con inversores privados. No entregando concesiones por 40 años. ¿Y además, cómo la explotarían? ¿Cómo explotarían Vaca Muerta? Yo no tengo por qué contestarte. No, pero me gustaría saber cómo la explotarían. Si vos tenés a un Parrilli que en el año 93, 94, 95 se sentaba como miembro informante en el Congreso a decir que había que privatizar porque YPF en manos del Estado era un desastre, y tenés otra Parrilli que 20 años después dice que hay que estatizar porque en manos privadas es un desastre. Yo le hago una pregunta concreta, porque dijo 2 veces lo de Chevron. ¿Cómo explotarían ustedes Vaca Muerta para poder... No entregándole 40 años las concesiones? Ese es el problema de ustedes de la oposición, que tienen el no fácil. Entonces, ustedes frente al cómo harían, la respuesta es no haría como ustedes. Bueno, díganme cómo. Exactamente. Yo quiero saber cómo harían. Está bien lo que está planteando la diputada. ¿Y no cree que también la oposición basa su política o a veces su déficit en la política con denuncias? Es decir, ¿no hacen política, simplemente denuncian? Bueno, a ver, si nosotros estamos todo el tiempo estudiando o tratando de que se cumplan con las reglas de juego, obviamente nosotros no nos podemos... Pero, por ejemplo, es la misma oposición que donde ve que pierden el Congreso de la Nación, se levantan y se van. No, nos hemos levantado solamente con el tema del Código Civil porque era una vergüenza. Hay varias más, diputada. No. Si nos podemos analizar en los últimos 2 o 3 años, se han levantado varias veces. Tienen la eyección fácil de la banca. Yo de la única vez que me levanté fue la del Código Civil porque hay una cuestión, no solamente basta el número para votar una ley, sino también todo un proceso que garantiza que esa ley tiene... ¿No es mejor quedarse sentado y discutir y plantear? En ese momento no, porque estaban violentando absolutamente todos los principios constitucionales y reglamentarios de la Cámara. Estamos permanentemente al límite con lo que es el reglamento, que no se cumple, que vienen y piden, tratar proyectos que no han pasado por los filtros que tenían que pasar. No se está discutiendo, tenemos leyes express, el mayor mérito es que las votan a libro cerrado. Por favor, la Cámara de Diputados... ¿Qué van a hacer con la discusión del Código Procesal Penal? Yo me voy a enterar en la próxima reunión de bloque, se está discutiendo, pero entregarle todo el poder a los fiscales que controla el gobierno me parece que realmente es un despropósito. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es dejar de buscar... Bueno, es entregarle el poder a los fiscales que controla este gobierno, pero a partir de diciembre del 2015 va a ser a otro gobierno. Bueno, no importa, no tiene que estar en manos de... a mí me parece, yo no me puedo poner a discutir de cada uno de los temas en este momento porque resulta dificilísimo tener una postura que sea contundente para que se entienda que se está discutiendo. Yo lo que digo es, con el Código Procesal Penal es
una declaración de la impunidad que busca hoy el gobierno. Hoy el gobierno tiene proyectos para buscar impunidad y tiene proyectos que le interesan para tener al Estado dentro de un mecanismo que le impliquen o que le signifiquen socios importantes o que le signifiquen los dólares que no tienen. Ahí entra la TV digital, ahí tiene telefonía celular. Y mientras tanto, perdón, para cerrar la idea, mientras tanto, me parece que lo que nos preocupa a la oposición y demás, es qué se hace con la gente en el día a día que hoy ve, que puede perder su trabajo, que no puede importar o exportar lo que está trabajando, lo que está produciendo o lo que necesita para poder vender, la gente que se ha quedado sin trabajo, la gente que está dependiendo de un Estado que hoy tiene plata pero mañana no se sabe. O sea, nosotros no estamos mirando a la Argentina para los próximos años. Vivimos en el día a día y esa discusión realmente es muy inútil, porque con esto no le resolvemos la vida a nadie. No hay ningún argentino que con esto de Cristina y demás pueda saber si mañana va a poder crecer su hijo económicamente, si sus hijos van a poder estudiar. Eso es muy subjetivo. ¿Qué hay más que pensar en el largo plazo que plantear modificación a un código civil o a un código procesal penal? Eso es pensar en el largo plazo, mientras se resuelven los problemas cotidianos. Yo quiero señalar una cosa. Es increíble esta operación mental que genera la oposición o el relato opositor cuando dice... No, pero es mental porque digo... Me suena un aparato que manda un mensaje. No, pero digo, ¿cómo piensan las cosas? Porque de verdad me da es una sensación hasta de lástima bien entendida. Es decir, ¿por qué no podemos pensar juntos? ¿Cómo puede ser? Si yo conozco mucha gente de la oposición que se ha cansado de sostener, porque es algo que cualquiera que tiene un conocimiento así ínfimo de derecho penal sabe que estamos atrasados 20 años y que hoy todos los sistemas procesales penales son acusatorios e investiga el fiscal. Y dicen, no le vamos a dar el poder a los fiscales porque los fiscales no tienen que investigar porque... No, a ver, es en cualquier lugar, en estos países que ustedes admiran, como Estados Unidos, hace años, toda la vida investigaron los fiscales. El sistema acusatorio es el sistema que hoy impera en el mundo. No se aferren así, porque este gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, en un año más, no es más presidenta, va a seguir habiendo kirchnerismo seguramente, porque para eso estamos preparándonos, pero la verdad es que ustedes como oposición deberían estar pensando en gobernar el país en el 2015. Claro, con las leyes que nos están dejando va a ser muy poco... Bueno, pero ¿qué problema tendrías de tener un código procesal moderno que investiguen los fiscales? Perdón, ¿Por qué te molestaría eso? No, a ver, yo quiero decir una cosa. ¿No será que del mismo modo que el oficialismo ve en la oposición solamente formas de golpismo, la oposición ve en el oficialismo solamente triquiñuelas para dejar todo abrochado? Perdón. De ese modo es imposible. Bueno, yo lo que digo es lo cada siguiente. Uno ve del otro exactamente lo peor. Ahora digo una cosa, está bien. Yo lo que he visto hasta ahora es que siempre hay un título interesante en la legislación que adentro lo contradice totalmente. Ahora, si es tan bueno el código, ¿por qué no permiten la discusión en la Cámara de Diputados y que se vuelva a hacer todo como se planteó en el Senado? Cuando a nosotros nos dicen, esto se cierra así sin una coma, sin cambiarle una coma, y da para pensar. Pero si tuvo un montón de modificaciones, se abrió la discusión... A ver, yo no voy a discutir, yo no soy diputada nacional, no voy a poner a discutir el Código Procesal, pero la verdad es que leí el anteproyecto, me interioricé, me imagino que usted lo mismo, y la verdad es que es un código modelo como que está en la misma sintonía que cualquier código procesal penal moderno. ¿Y por qué tiene que ser? No es un rasgo de ingenuidad suponer, acusatorio. Claudia, no es un rasgo de ingenuidad. Y que responde, yo digo, ¿a qué apunta? ¿A qué responde? Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la inseguridad. Estamos hablando que el Poder Judicial no está a la altura de responder esta inquietud de la ciudadanía. Reitero, la oposición pide respuestas para la inseguridad. Nosotros planteamos un código procesal moderno que pueda darle herramientas al Poder Judicial más ágiles, más dinámicas, y se agarran de la mesa y dicen, no. No, estamos diciendo que por qué no se lo puede discutir, al contrario. No es un rasgo de ingenuidad suponer que hacia el final de un ciclo, porque hay un final de ciclo claramente, más allá de que pueda o no después ganar... Hay un final de un gobierno. Bueno, no es un rasgo de un ciclo. Bueno, no es un rasgo de ingenuidad que al final de un gobierno... Porque hay un proyecto político que se extiende, perdóname. Terminar la pregunta.
no es un rasgo de ingenuidad esperar de la oposición, aplaudir de pie al oficialismo cuando lo que hay dentro de solamente 10 meses son elecciones nacionales? No, pero también es un rasgo, sería un rasgo, amigo Sergio, de ingenuidad periodística tuya pensar que frente a eso yo no lo voy a señalar. Les agradecemos muchísimo a las dos. Muchas gracias por haber venido. Excelente, me parece que las vamos a traer. hay que Graña no venga más y que vengan ellas seguido. Que vengan ellas y siempre, pero está bueno plantear diferencias de esta manera, con diálogo y siempre planteando las ideas. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos con tercera posición.